Anoche sentí algo rozarme la nuca, y juraría que nunca dejé mi cuarto. Abrí los ojos sobresaltado al escuchar ese susurro enfermizo, tan cerca de mi oído que todavía siento el aliento helado. Fue mi primer aviso. Algo acecha en mi propia casa. Desde entonces, la oscuridad me habla. Me empuja hacia los rincones más profundos de mi mente. Empezó con pequeños detalles. Esa primera noche, mi reloj despertador cayó al suelo sin que yo lo tocara. El golpe retumbó como un disparo en la penumbra. Cuando me levanté, temblando, lo recogí y lo coloqué de nuevo en la mesa. Vi esas manecillas tambalearse, como si fingieran vida. Ignoré el escalofrío que subió por mi espalda. Seguro fue un descuido, me repetí. Al segundo día, encontré huellas oscuras en mi pared, como dedos alargados que se habían marcado en el yeso. Estaban a la altura exacta de mi cabeza, pero vivía solo. Un roce helado recorrió mi brazo al pasarlas con la yema de los dedos. Eran húmedas, viscosas. Quise borrarlas, pero volví al cuarto y ya habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Por las noches, escucho pasos. Primero, uno solo, lento, arrastrado, dando vueltas al final del pasillo. Después, 2, 3, a veces más. Se acercan, se alejan, juegan conmigo. Intenté quedarme despierto para observar, pero el sueño me vence al instante, como si alguien me lanzara un hechizo. Me despierto horas después con el corazón a punto de estallar, sin recuerdo de cómo volví a la cama. Algo me susurra desde debajo del colchón. No sé si es voz humana o un extraño eco. Allí, en la oscuridad, noto un roce continuo, como dedos afilados deslizándose por mi piel. Intento gritar, pero mi voz se ahoga en la garganta, y en el silencio posterior, solo oigo mi propio pulso retumbando en los oídos. Mi familia cree que estoy perdiendo la razón. Estrés, dicen. A veces la soledad juega malas pasadas. Pero mi cámara de vídeo registró algo que no puedo explicar. Un parpadeo de luz espectral al pie de mi cama, y luego, una silueta alargada que se desvaneció en la pared con un crujido lastimero. Reproduje la grabación una y otra vez, pero cuanto más la repito, más siento que el ente me observa a mí. Sus ojos, 2 puntos luminosos, se fijan directo en la lente. El miedo empezó a enfermarme. Mis manos tiemblan cuando intento escribir estas líneas, mi pulso late con fuerza y a veces siento náuseas. He soñado con un cuarto infinito, con puertas que se multiplican y voces que gritan mi nombre al unísono. Al despertar, hallo mis sábanas empapadas de sudor y, en ocasiones, una cicatriz nueva en mi antebrazo, como si alguien hubiera marcado mi piel para reclamarme. Hoy, mientras abría la ventana para dejar entrar un poco de aire, encontré garabatos en el cristal, símbolos retorcidos pintados con lo que parecía sangre seca. Titubeé al borrarlos, pero un golpe sordo en la puerta me hizo dar un respingo. Me quedé quieto, conteniendo el aliento, y escuché un murmullo. Ahora entiendes, ahora verás. Me siento solo. No hay teléfono fijo que responda, ni vecinos asomados a la calle. Nada ni nadie está de mi lado, salvo mi terror. Lo peor es que dudo de mi juicio. ¿Son reales esas huellas en la pared? ¿Es cierto el grito que retumbó en mis sueños o fue fruto de mi mente al límite? Sin embargo, cuando la puerta de mi cuarto rechina sin que nadie la mueva, sé que no puedo ignorarlo más. El aire se enfría a mi alrededor. Algo, invisible pero presente, desliza su mano sobre mi hombro. Gira mi cabeza hacia un espejo viejo y polvoriento. Allí, tras mi reflejo, un rostro deformado, con ojos de carbón encendido, clava su mirada en mí. Y en ese instante, su boca se abre en un silencio que grita promesas de horror. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Mi soledad me atrapa como un lazo húmedo. Esta noche, tengo miedo de cerrar los ojos. Pero sé que si no lo hago, quizás lo vea, demasiado cerca. ¿Qué quiere de mí? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llegará su influencia? Creí ver una silueta clavada en la penumbra, inclinada sobre mi mesa, como quien aguarda a su presa. Me desperté con el pulso desbocado, la mirada fija en la esquina más oscura de mi habitación. Allí, entre las sombras, algo se movía de forma imperceptible. Fue un parpadeo, un contorno alargado, casi transparente, que se desvaneció cuando mis ojos quisieron enfocarlo. Mi mente quería convencerse de que era el juego de la luz de la farola en la calle,
pero mis sentidos gritaban lo contrario. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Un sudor frío me empapaba la espalda. El zumbido constante que ahora oigo en mi cabeza se hizo más intenso, como si alguien soplara un silbido cavernoso directamente en mi oído. En el silencio entre lágrimas, escuché el sonido de cristales rotos, el marco de un cuadro cayendo al suelo en la sala contigua. Casi sin pensar, recogí mi linterna y avancé, aferrándome a la correa de mi cámara. La sala estaba intacta, salvo por esa fotografía antigua, hecha añicos sobre la alfombra. Era la única imagen familiar que tenía, mis padres en su juventud, sonriendo frente a un lago. Esos fragmentos ahora formaban un charco de cristal brillante, pero al inclinarme para recogerlos, noté algo bajo la mesa. Un manojo de llaves que no me pertenecía. Las recogí con los nudillos blancos, mi reflejo en la superficie metálica me devolvía una mirada desencajada. De pronto, sentí un aliento gélido detrás de mí, al nivel de mi nuca. Di un giro brusco y vi, junto al pasillo, un par de ojos rojos, inertes, flotando en la oscuridad. Me quedé paralizado, sin poder apartar la vista. Esos ojos me seguían, me juzgaban, me retenían. Un suspiro arrancó de mis labios, y en ese instante, la sombra se desvaneció como un humo disuelto. Al encender la luz del pasillo, encontré un rastro de huellas negras, pisadas que parecían dejarse atrás gotas de tinta seca. Subían por la pared, doblaban por la esquina y desaparecían al final del corredor. Sentí un pavor ancestral. Era como si esa criatura estuviera dibujando mi propia trayectoria, dibujando un camino hacia algo terrible. Armado con valor fingido, avancé siguiendo el rastro. La luz de mi linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras danzantes que no podía distinguir de la realidad. Llegué a la puerta de mi estudio. Cerrada. El pomo giraba lentamente, como si algo desde dentro jugara con él, instándome a entrar. El zumbido en mi cabeza se convirtió en un lamento, a medias entre un gemido humano y el crujir de uñas quebrándose. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y la abrí de golpe. El cuarto estaba sumido en una neblina gris. No reconocía mis muebles, todo parecía corroído por una humedad malsana. En la mesa, la cámara que había usado para grabar se hallaba encendida, pero sin memoria. La pantalla mostraba un símbolo antiguo, parecido a los garabatos en mi ventana. Entonces, un latido sordo golpeó el suelo, como si la casa respirara bajo mis pies. Fue entonces cuando sentí el viento helado recorrer mi nuca. Al girarme, vi al pie de la cama el puño de una mano ennegrecida que desapareció al instante en la alfombra. Retrocedí hasta chocar contra la pared. En mi caída, la neblina se espesó hasta envolverme por completo. Perdí noción de dónde terminaba yo y dónde comenzaba el aire viciado. Algo rozó mi mejilla. Un susurro, casi un gemido, que decía mi nombre con voz quebrada. Ricardo, me llamó esa voz. No es mi nombre, pero sonó tan cercano, tan personal, que creí que la criatura conocía cada fragmento de mi historia. Era como si hubiera husmeado mis recuerdos más oscuros. Me tapé los oídos, intenté gritar, pero no salió ni un ápice de sonido. La neblina me empujó hacia la puerta, obligándome a huir. Salí corriendo, tropecé contra el marco, y caí al pasillo. Cuando volví la vista atrás, el estudio lucía diáfano, sin rastro de neblina ni puerta cerrada. Solo había silencio. Mi corazón retumbaba con fuerza y aquel zumbido desapareció, como si todo hubiese sido un mal sueño. Sin embargo, al incorporarme, noté algo húmedo y frío en mi mano. Era un trozo pequeño de cristal, brillante en la luz débil. Miré el fragmento y vi grabado, apenas legible, un ojo tallado en su superficie. Un solo ojo, ladeado, con la pupila dilatada. Lo guardé en el bolsillo, sintiendo su peso y su amenaza. Ahora estoy aquí, contra el marco del pasillo, temblando. No sé si ese ojo pertenece al ente o si es un fragmento de mi cordura que se resiste a morir. Lo único cierto es que esa cosa ha aprendido mi nombre, y ha dejado una marca tangible. Mañana, cuando despierte, ese cristal podría revelar nuevas pistas, o podría desaparecer para dejarme preguntándome si todo fue un espejismo. Pero esta noche, mientras escribo con la mirada perdida, sé que algo acecha más cerca que nunca. No puedo confiar en mis sentidos, pero ese cristal es real. Y me hace preguntarme,
¿Hasta dónde llegará el poder de esa sombra para retorcer mi mente y mi vida? Sentí un peso sobre mi pecho, como si la misma oscuridad se hubiera sentado a mi lado. Me desperté en plena madrugada con la respiración agitada. El silencio era absoluto, pero el aire se sentía húmedo y frío, como un sótano abandonado. Quise incorporarme y noté que algo invisible oprimía mis hombros contra la almohada. Entonces, un golpeteo suave resonó en la cabecera, un sonido rítmico que parecía al ritmo de un corazón mecánico. Con esfuerzo, giré la cabeza y vi, recortada en la pared, una figura delgada y distorsionada, brazos largos que se doblaban en ángulos imposibles y una cabeza inclinada, como si me mirara sin ojos. Ese golpeteo continuó, hipnótico, tap, tap, tap. El miedo me paralizó. Al intentar moverme, sentí un tirón en el tobillo. Una mano oscura, fría como la noche, se aferraba a mi pierna. Tiré con todas mis fuerzas. Al instante, la presión cedió, dejándome una sensación de quemazón que recorrió mi piel. Salté de la cama y encendí la lámpara. La criatura ya no estaba, pero la luz parpadeó unas cuantas veces, como en advertencia. En la mesita encontré un sobre sin remitente. Dentro había un pequeño tubo de pasta de dientes, como si alguien quisiera burlarse de mi rutina, y dos fotografías, una mía de niño en la cuna, y otra de un recorte de periódico hablando de la desaparición de mi amigo Andrés, hacía 10 años. Un escalofrío me recorrió al recordar ese verano ominoso. Toqué las fotos con manos temblorosas. En ese instante, el aire alrededor se volvió aún más frío. Al exhalar, creí escuchar una voz lejana que susurraba, «Volverás». Guardé las imágenes y salí al pasillo. Mis pasos resonaron como tambores en un túnel. Entonces, sentí un roce en el hombro, como un suspiro contra mi piel, y una voz apenas audible me dijo, «No huyas». Con el pulso al límite, llegué a la cocina en busca de agua. Al encender la luz, vi en el azulejo un 3 pintado con un líquido oscuro. Retrocedí y mi mirada cayó sobre el fregadero, donde había otro fragmento de cristal, semejante al anterior, con forma de lágrima. Lo sostuve y descubrí grabadas 3 líneas entrelazadas, un enigma que no pude descifrar. Mis manos sudaban y un mareo me obligó a apoyarme en la encimera. Al mirar de nuevo, el cristal mostraba, como por arte de magia, unas marcas rojizas. Alcé un grito sofocado, pero las paredes guardaron silencio. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada, la misma cifra que ahora parecía repetir ese aviso silencioso. Decidí revisar la cámara en mi estudio. El primer clip mostraba mi puerta cerrándose sola. El segundo, un fogonazo de luz que iluminó mi rostro con miedo. El tercero, un susurro apenas perceptible. «Andrés, ven con nosotros». El nombre retumbó en mi mente. ¿Estaría mi amigo atrapado en esa presencia? Un viento gélido recorrió el cuarto y la pantalla se tornó negra. Entonces, en letras rojas y temblorosas, apareció: «Eres el siguiente». El terror me inmovilizó. Sentí un roce en el tobillo, como si algo pasara a mi lado. Apagué todo de un golpe y me senté en el suelo, con el cristal en la mano, las fotos en el regazo y la cámara apagada a mi lado. La soledad me envolvía. Afuera, la noche era profunda, y en mi cabeza resonaba el número 3:33 y aquel mensaje escalofriante: «Eres el siguiente». Mis pensamientos giraban sin cesar. No sé si resistiré hasta el amanecer, porque mañana, quizás ya sea demasiado tarde. Desperté con el corazón latiendo tan fuerte que creí que explotaría. Abrí los ojos y encontré mi habitación sumida en una penumbra extraña, como si la luz misma dudara en entrar. Un leve goteo resonaba desde la puerta. No era agua, sino un líquido oscuro y viscoso que formaba un fino charco en el suelo. Cada gota sonaba como un eco lento, marcando un compás que hacía temblar mis manos. Con la linterna en una mano y el pulso alterado, avancé hacia la puerta. En el espejo junto al armario, mi reflejo me devolvió la mirada con los ojos más hundidos de lo normal y una mancha oscura en la nuca, como si algo invisible se apoyara allí. Intenté gritar, pero solo salió un susurro ronco. Al abrir el pasillo, la lámpara parpadeó y pude distinguir unas huellas borrosas que ascendían por la pared, como si alguien hubiera subido de puntillas. Al final del corredor, una figura encorvada se deslizó fuera del campo de luz.
Llevaba mi bata, pero en lugar de un rostro, solo había un espacio vacío que parecía absorber la oscuridad. «Ven, estoy aquí», murmuró una voz suave, arrastrando las palabras con lentitud. Un escalofrío me recorrió entero. El pasillo se alargó de manera antinatural y el goteo se intensificó, ahora sonando como un tambor remoto. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies. Detrás de mí, el charco creció y empezó a rodearme, frío y pegajoso, como si quisiera atraparme. Saqué la cámara tembloroso y encendí la grabación. En la pantalla vi una sombra moviéndose entre la neblina de mi cuarto, acompañada de una palabra garabateada en rojo sobre la pared. «Recuerda». Al mirar de nuevo hacia el corredor, la figura había desaparecido, pero la puerta del sótano estaba abierta, dejando escapar un halo de luz amarillenta. Un murmullo tenue emergía de abajo, un coro de voces que invitaba a descender. «Tu verdad te espera». El peso del miedo me hizo dudar. Cada fibra de mi ser me pedía huir, pero algo me empujó a dar un paso. Mis huellas quedaron marcadas en el charco, y sentí un aliento helado danzar en mi nuca. Cerré los ojos y respiré profundo. Con la cámara en la mano y la linterna apuntando hacia la escalera, me preparé para bajar. La oscuridad del sótano reclamaba mi presencia, y yo, tembloroso, debía enfrentar lo que allí esperaba. Un susurro rasgó el silencio. «Has llegado demasiado lejos». El aire en el sótano era más denso de lo que imaginé posible. Con cada respiración, me dolía el pecho, como si aspirar me arrebatara algo vital. Mis pies malgastaron el primer escalón crujiente, y enseguida la oscuridad me envolvió por completo, salvo por el estrecho haz de luz de mi linterna. El frío era intenso. Cada gota de sudor se helaba en mi frente. Descendí con cuidado, sujetando la baranda de madera vieja y astillada. El murmullo crecía. No era un solo clamor, sino muchas voces entrelazadas, al borde de un sollozo, llamando mi nombre con una urgencia desesperada. Tiré de la cámara para grabar aquel coro, pero solo captó un zumbido lejano, como una transmisión pirateada en una madrugada sin señales. Llegué al final de la escalera y con la punta de mis botas toqué un suelo cubierto de cenizas y polvo. Un olor a quemado, mezcla de madera y telas viejas, se filtraba por el ambiente. Justo frente a mí, un único foco colgaba del techo, parpadeando con lentitud. Bajo esa luz mortecina, vi una antigua mesa de trabajo, libros abiertos, cuadernos con notas garabateadas en tinta negra y objetos rotos esparcidos. Sobre la mesa descansaba un diario de tapas gastadas. Al acercarme, leí mi nombre escrito con letra temblorosa. Ricardo, octubre de 2015. La fecha coincidía con el mes en que Andrés desapareció. Sentí un nudo en la garganta al recordar aquel día. La sirena de las ambulancias, las preguntas sin respuesta y el silencio de mi familia. Abrí el diario. La primera página narraba una obsesión malsana con mi propia sombra. Describía sueños en los que vi un rostro sin rasgos acechándome. Cada línea se volvía más caótica, con tachaduras y palabras subrayadas en rojo. La sombra sabe, está en todas partes, no confíes en el reflejo. Un escalofrío me recorrió. Levanté la mirada y, tras la mesa, vislumbré un espejo antiguo apoyado contra la pared. La superficie estaba empañada, pero en el centro, una zona permanecía nítida, como si alguien hubiera limpiado apenas un círculo. Me acerqué con cautela, y al asomarme, no vi mi reflejo. Vi el rostro de Andrés, pálido, con los ojos hundidos, mirándome sin parpadear. Retrocedí con un jadeo y el espejo se empañó por completo, borrando su figura. Un estruendo sacudió las vigas sobre mi cabeza, y el foco parpadeó una última vez antes de apagarse. El sótano se sumió en tinieblas totales. Mi linterna flaqueó, dejando un breve rayo que pareció alargarse sin fin. En ese haz de luz, reconocí huellas de manos en la pared. Eran pequeñas, infantiles, y se dirigían hacia un arco abierto que conducía a otra estancia. El murmullo regresó, esta vez más claro. «Ven, te hemos esperado». La voz de Andrés se desprendía del coro, con un matiz de súplica y rabia al mismo tiempo. Mi corazón se detuvo un instante. Sabía que solo un paso me separaba de descubrir si esas voces reclamaban ayuda o querían arrastrarme al mismo destino que ellos. Di un paso hacia el pasillo interior y sentí algo frío rozar mi muñeca. Alcé la mirada y vi una cadena de niños de papel suspendida del techo,
recortada torpemente. Cada figura tenía un agujero donde debía ir la cara. En el aire, gotas diminutas comenzaron a caer, como si fuera lluvia en cámara lenta. Eran cenizas grises que al tocar mi piel me quemaban, recordándome el incendio que selló mi pasado y sellaría mi futuro. El pasillo se extendía más allá de lo posible, y al fondo, un círculo de luz evocaba una sala rodeada por cientos de esas manillas de papel. Dentro, distinguí una figura de pie, erguida e inmóvil. No era Andrés. Era algo que había hablado mi nombre, algo que no conocía límites entre la realidad y mi mente. La luz parpadeó por última vez y todo quedó en penumbras. El murmullo cesó y un silencio mortal se apoderó del sótano. Solo quedaba el sonido de mi respiración y el latido de mi cámara registrándolo todo. Puse un pie dentro de la luz, dispuestos a enfrentarlo. Y justo antes de cruzar, un susurro final vibró en el aire. Esta noche, tu verdad saldrá a la luz. Una puerta se abrió sola frente a mí, revelando un pasillo iluminado por una luz pálida que no parecía proceder de ningún lugar. Di un paso, y mi cámara tembló en la mano. El silencio era absoluto, como si el mundo hubiera detenido el aliento. El pasillo era angosto, con paredes cubiertas de ceniza y símbolos garabateados en tinta negra. Cruces invertidas, ojos cruzados y palabras incomprensibles. Cada símbolo parecía palpitar ante mi mirada, como si respiraran. Avancé despacio, sintiendo el crujido de los fragmentos de papel y los restos de ceniza bajo mis botas. A mitad del camino, el murmullo resurgió, pero esta vez en un monólogo claro. Has venido tú, pero aquí estamos todos. Una voz tras otra respondió al unísono, generando un coro desquiciado que llenó el pasillo. Reconocí la cadencia de voces infantiles mezclada con susurros de ancianos, y por un segundo creí ver, tras una rendija en la pared, los rostros pálidos de aquellos niños de papel, flotando en la penumbra. Llegué al final, donde se abría una sala circular. En su centro, una especie de altar improvisado. Fotografías de mi infancia y recortes de periódico, clavados con alfileres en una tabla de madera. En torno, centenares de esas figuras de papel colgaban del techo, meciendo sus cuerpos recortados con lentitud inquietante. Bajo el altar, un lago de ceniza líquida brillaba con reflejos rojizos, como sangre vieja. Un frío mortal me atravesó la columna cuando vi, de pie junto al altar, la figura sin rostro que había tomado mi bata. Extendió la mano hacia mí, y alzó un susurro. Toma tu lugar. Noté un peso en mi bolsillo, el trozo de cristal con el ojo tallado. Lo sostuve frente al lago, y su superficie se fragmentó en 1000 chispas de luz, proyectando sombras que formaron mi propia silueta, corrompida y reveladora. Mi reflejo en la ceniza adquirió vida. Un yo torcido, con las manos manchadas de tinta y ceniza, con una sonrisa retorcida clavada en los labios. Ese doble alzó una cámara idéntica a la mía. Con un clic metafórico, me señaló. Esta noche te lo cuento todo, dijo mi réplica con mi voz, y mientras hablaba, las imágenes proyectadas en la pared comenzaron a reproducir recuerdos prohibidos, la noche del incendio, mi fuga del lugar, la forma en que empujé a Andrés lejos del fuego para salvarme, y cómo, en ese acto de egoísmo, dejé su cuerpo atrapado bajo las llamas. Una sensación de náusea me invadió. Tragué saliva con dificultad y mi visión se tornó borrosa. Escuché un latido fuerte y acompasado que no provenía de mi pecho. Era el latido de mi culpa resonando en cada rincón de aquella cámara de tortura psíquica. Sentí un crujido en mis costillas, el altar de ceniza tembló, y una ráfaga de viento helado hizo volar los recortes de papel en un remolino. El doble dio un paso hacia mí y colocó su mano sobre mi hombro. Al contacto, vi destellos de un futuro posible, mi familia destruida por la verdad, mi nombre tachado en los periódicos y un cartel con mi rostro bajo la palabra culpable. Entonces, su voz susurró al oído. Solo tú puedes liberar sus voces, o condenarte con ellas. Comprendí que la única salida era enfrentar mi recuerdo más oscuro, la confesión de mi culpa. Extendí la mano temblorosa y arrojé el cristal al lago de ceniza. Al caer, su ojo tallado se hundió en el líquido, y un chorro de luz blanca lo envolvió todo. El murmullo escaló en intensidad, transformándose en un grito unísono. «¡Vuelve a la luz!». La cámara cayó de mi mano, y la sala entera empezó a colapsar.
Las figuras de papel se desintegraron, las cenizas se elevaron en un torbellino y los símbolos en las paredes ardieron como si fueran tinta en papel. Sentí el tirón de la salida, de la puerta por la que había entrado, y corrí sin mirar atrás, atravesando el pasillo que se desvanecía. Me encontré de pronto en mi habitación, con la mañana colándose por la ventana. La cámara estaba junto a la cama, apagada. No había ceniza, ni charcos oscuros, ni figuras de papel colgando en el techo. Sobre la almohada, un solo recorte, la silueta de un niño, recortada con cuidado, sin rostro, con la inscripción al pie. Perdón concedido. Sentí el peso de la culpa aligerarse, pero también la certeza de que algo había cambiado para siempre. Mi soplo era más profundo, mi pulso acompasado. Sin embargo, en cuanto alcé la mirada, noté que el cristal tallado había reaparecido sobre la mesa de noche, vuelto a brillar con una luz tenue. Lo tomé con respeto. En su superficie, el ojo tallado parecía observarme, vigilante. Su voz imperceptible me habló. La verdad siempre regresa, y tú serás su guardián. Y mientras lo guardaba en mi bolsillo, supe que, a pesar del amanecer, mi mente seguiría abierta a lo inexplicable, a lo oculto, a ese murmullo ancestral que susurra desde la penumbra. La historia no termina aquí.